La IA no viene a reemplazar tu trabajo, viene a hacer el trabajo que nadie quiere hacer, pero si escoges un buen partner. Bienvenidos al podcast de MadTech, donde conversamos acerca de empresa, inteligencia artificial y sobre actualidad. En esta oportunidad vamos a conversar con Arturo Adawi, co-founder de MadTech, CEO también. Y bueno, bienvenido Arturo, gracias por venir. Muchas gracias, Vicente, por esta conversación. Muy grato poder conversar contigo hoy. Oye, Arturo, cuéntame, ¿quién es Arturo Adawi? Cuéntame un poco de dónde nace tu carrera y cómo fuiste avanzando hasta llegar al proyecto MadTech. Bueno, yo soy ingeniero civil industrial de profesión, pero yo me he desempeñado prácticamente toda mi carrera como empresario en el área de retail, donde prácticamente más de 30 años trabajando muy cercano a los clientes y con una trayectoria en ese sentido. Ahora, ¿cómo surgió el tema de MadTech? Es una historia igual bonita porque vi cómo Matías, desde muy pequeño, tenía mucho talento en el tema informático. Vi cómo fue creciendo, cómo fue creciendo en ese proceso y cómo empezó de a poco a tener a muy temprana edad tenía ya algunos clientes. ¿Clientes del mismo rubro, del área de Clientes que él se consiguió de sus contactos, cosas que me hizo a mí en mi empresa. Y puede ver el talento que tenía él en esa disciplina, por así decirlo. O sea, esto igual nace básicamente una colaboración igual padre-hijo, ¿cierto? Sí, pero más que padre e hijo fue ver el talento en él. Y de repente, cuando ya empezó a agarrar mucha más experiencia, me di cuenta que esta era una tremenda oportunidad para nosotros. Porque podía ser un muy buen negocio, el tema de la tecnología. Yo como empresario lo viví, el tema del servicio que dan las empresas de TI es muy... muchas veces no es el mejor. No es el mejor, uno no queda conforme, al final son lentos, el cumplimiento no es el que yo conocí desde el retail, que estar en el retail te enseña mucho a estar cerca del cliente. Oye, Arturo, cuéntame, ¿qué es lo que hacen ustedes en MadTech? ¿A qué se dedican? Bueno, en MadTech nos dedicamos a desarrollar software, básicamente, pero muy enfocado en lo que es la inteligencia artificial. A pesar de que hacemos desarrollos de todo tipo, pero que me gustaría volver un poco a los comienzos. Porque para mí, MadTech, y yo creo que para Matías también, es como nuestro hijo, ¿ya? Es peligroso ver al negocio como un hijo, sí, pero... es con nuestro hijo porque vimos como fue un pequeño bebé para nosotros que creamos desde cero y cómo poco a poco fue este niño empezando a caminar, a crecer y hoy día verlo correr nos llena de satisfacción. Verlo correr por el grado de aceptación y la cercanía que estamos teniendo con nuestros clientes, porque nos estamos convirtiendo más que en desarrolladores de software, en partners. En partner. En partners de nuestros clientes, y eso ha sido muy gratificante, no solo lo que es la herramienta dura de desarrollar sistemas, sino también en el tema de cercanía con nuestros clientes, con las personas con que trabajamos. ¿Cuál fue el primer cliente de MadTech? ¿Cómo fue ese primer acercamiento y al fin y al cabo, qué solución lograron implementar en esta empresa? ¿Qué problema le solucionaron? Bueno, era una empresa cercana el dueño de esta empresa es un laboratorio importante dentro del país, pero que era cercano por el colegio de Matías, que él fue el que nos abrió las puertas, porque al principio fue muy difícil entrar. Cuando no te conoce nadie, cuando no has hecho nada, es muy difícil entrar. Y agradecidos porque él nos abrió las puertas. Hicimos un sistema B2B para atender a sus clientes mayoristas,
porque ellos, como te decía, es un laboratorio que vende medicamentos. Y más que el sistema que hicimos fue la cercanía que logramos tener al final con el cliente, y la solución precisa que pudimos darle fue lo que nos permitió afianzar esta relación y seguir haciendo cosas con ellos. Claro, porque algo que suele pasar es que normalmente, las empresas hoy en día están buscando implementar soluciones, está todo este boom de la IA desde ciertos finales de 2022, y ha habido como un fear of missing out, ¿cierto? Por no, al fin y al cabo, quedarse abajo de esta ola. Entonces, Sí. muchas veces las empresas quieren implementar este tipo de soluciones, no saben por dónde comenzar, buscan un proveedor, ¿cierto? Para poder entender cómo hacerlo. El proveedor solamente les quiere vender, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, MarTech, según entiendo, se caracteriza por no querer simplemente ir y cerrar un trato, sino por desarrollar una relación, una asesoría, ¿cierto? Exactamente. Nuestra preocupación no es, como tú dices, vender. Nuestra preocupación fundamental es resolverle el problema al cliente, el dolor que tiene. Independiente sea con un software, sea con o sin inteligencia artificial, sea con quizás repensar un proceso y que no te intervenga la tecnología. Pueden haber distintos caminos, pero nuestra principal preocupación al final es que resolverle el dolor y el problema al cliente. Oye, Arturo, y cuéntame, bueno, particularmente dentro de esta industria se está dando una situación en la cual ya hay muchas empresas que se dedican al desarrollo de software, hay grandes consultoras ya que tienen equipos gigantes dedicados a esto, pero la mayoría de ellas se quedan, ¿cierto?, en el desarrollo de un software solamente, pero hoy en día la industria está migrando, ¿cierto?, a que ya ni siquiera el humano tenga que intervenir dentro de ese proceso, sino que tenga que directamente integrar esta agente, ¿verdad? La IA agéntica, la llamada IA agéntica, y que directamente se integre este trabajador y haga todo el trabajo. ¿Qué está haciendo MarTech al respecto de ello, entendiendo esta nueva tendencia? Como por ejemplo trabajadores virtuales. Bueno, estamos desarrollando distintos trabajadores virtuales en distintas áreas, desde lo comercial hasta finanzas, producción, etc. Combinado con desarrollos tradicionales que al final hacen un todo. No todo es inteligencia artificial, no todo es software. La combinación de ambas, por así decirlo, herramientas o tecnologías es lo que hace el producto al final. Tú mencionaste las empresas grandes de tecnología. Una de nuestras ventajas es que somos flexibles, y las empresas grandes y tecnológicas no lo son. Somos flexibles, somos cercanos. Para nuestros clientes nos movemos mucho más rápido, la velocidad es mucho más rápido. Claro, y eso es clave hoy en día. Claro, el nivel de respuesta. Entonces, eso yo lo considero que es una de nuestras grandes ventajas y lo que aprecian mucho nuestros clientes. Súper, Arturo. Oye, ¿y por qué, por ejemplo, hoy en día, existen distintas inteligencias artificiales, ¿verdad? Las empresas quieren, al menos lo que se ve en el mercado, te preguntan, por ejemplo, oye, ¿con qué comenzamos? ¿Integramos Claude? ¿Nos pagamos ChatGPT? Más allá del desarrollo de software, ¿cuál dirías que es esa diferencia entre contratar una licencia simplemente de software, una licencia de IA generativa, como lo puede ser Claude, y ir y desarrollar este proyecto con MarTech? Las empresas no es llegar y contratar una licencia o de un software o una inteligencia artificial y echarla a andar como si fuera llegar y encender un auto. Es un tema de que hay que tener el know-how, el conocimiento de cómo implementarla, cómo acoplarla a los sistemas actuales de las empresas. Muchas veces nos hemos enfrentado a que hay empresas que no están preparadas para adoptar estas tecnologías. Es un problema real. Y tenemos que prepararlas para eso, desde cómo está organizada su información hasta
Y esa es la base de todo. Y al final, pues, poder empezar a conectar estos distintos sistemas para que pueda la IA, la inteligencia artificial, operar. Entonces, no es como ya bajo la licencia y aprieto on y ¡pam! Vamos funcionando, ¿no? Claro, hay un problema recurrente, ¿cierto? Y es que las empresas muchas veces quieren implementar la IA, pero no tienen su información organizada, ¿verdad? Tienen su información muchas veces fragmentada o directamente no tienen, digamos, una única fuente de datos y es necesario, quieren apurarse, ¿verdad? A partir con el proyecto de IA inmediatamente, pero es necesario muchas veces ordenar la casa, ¿verdad? Sí, fundamental. Lo primero que hacemos generalmente es hacer un levantamiento de esta información, ordenárselas y después empezar a ver cómo acoplamos los distintos sistemas con las bases de conocimiento, etcétera. Arturo, si hoy no estuviera viendo un gerente de una empresa de cualquier sector, por ejemplo retail, o que ya que tú tienes experiencia en el rubro, ¿por dónde le recomendarías partir si estuviera pensando en integrar, ¿verdad?, sistemas de inteligencia artificial dentro de su organización? Bueno, como te decía, partir primero a ver cómo está estructurada su información. Si es una empresa que tiene una madurez tecnológica, podemos ya empezar a revisar otros sistemas y cómo acoplarlos. Partir por los dolores que más le duelen, por así decirlo, valga la redundancia. Y, Cuellos de botella, ¿cierto? claro, y porque nos interesa que los clientes vean los resultados inmediatamente. Es decir, más que inmediatamente, lo antes posible, para que eso genere un entusiasmo, un valor de seguir transformándose digitalmente. Hoy día vemos las empresas hasta desde las más pequeñas hasta las más grandes con una brecha digital importante. Es decir, todo muy manual, todo muy Excel, muchos sistemas que están dispersos, no integrados unos con otros. Entonces vemos a las personas agobiadas operando en distintos sistemas internos y externos y con mucha manualidad que llama la atención en todos nuestros clientes. Existe aún mucha manualidad dentro de las empresas. Arturo, bueno, yo de aquí me voy quedando con un profesional, ¿cierto?, que está dispuesto, ¿cierto?, a apoyar, ¿verdad?, a las empresas en este proceso de cambio, de transformación digital que se viene en los próximos años. Sin ir más lejos, ¿verdad? Y en línea también con lo que hemos estado conversando, que las empresas pueden implementar proyectos, pero muchas veces no partir por donde corresponde. Hoy en día, más del 80%, el 85% de las empresas están intentando implementar proyectos de inteligencia artificial, pero solamente el 3% logra traspasar el piloto, ¿verdad? Llegar efectivamente a productivo. ¿Por qué crees que se está dando esta situación en donde realmente nos estamos quedando estancados y gastando fondos y recursos, tiempo, en proyectos que realmente están quedando guardados en un archivador? Sí, yo veo, bueno, aparte de lo que te comenté, que las empresas que no están preparadas por cómo está estructurada su información, aparte la inteligencia artificial hay que saberla manejar. No es una persona. Si bien es inteligente, estos sistemas son inteligentes, hay que saberlos manejar. Hay que manejar todo el tema de cómo estructuro o las instrucciones que le doy a la inteligencia artificial, cómo manejo la alucinación. Muchas veces genera mucha frustración porque no da los resultados que uno espera inmediatamente y las empresas a veces no se dan el tiempo o la tarea de esa recursividad que hay que tener para irlo alimentando, mejorando en el tiempo. Y los proyectos muchas veces, como tú dices, quedan botados. Quedan ahí en mitad de camino y mejor sigamos trabajando como lo hacemos porque sabemos que va a salir quizás más costoso, pero va a salir bien al final. Claro. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer igual. Y lo vamos a hacer igual. Entonces seguimos en la misma dinámica y nos salimos del círculo vicioso.
del que estamos acostumbrados. Arturo, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y bueno, por supuesto, aquí y también mensaje para aquellos que nos están escuchando, síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn como MacTech. Y por supuesto, no se pierdan una siguiente sección del capítulo de podcast de MacTech. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, nos ponemos ahora el sombrero de CTO para conversar con Matías Adawi, co-founder también de MacTech. Matías, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Vicente, gracias a ti. Matías, partamos por el principio. ¿Qué te motivó a partir en la industria del desarrollo de software? ¿Cómo partió todo? Es una buena pregunta. Todavía me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que, bueno, tenía como 12 años aproximadamente. Me acuerdo que estaba viendo un comercial en la tele de esta persona de este niño, en verdad, tenía un par de años más que yo, tenía como 14 años. Y era peruano, él. Y la noticia se trataba que él aprendió también a programar desde muy chico y había hecho una aplicación en iOS en ese tiempo. Y había retirado a sus padres. Todavía me acuerdo perfecto. Y por eso en realidad me llamó la atención esa capacidad de poder crear cosas partiendo de la nada, básicamente, crear algo que no con algo tangible. Entonces me llamó la atención y empecé, me acuerdo que en ese tiempo me compraron un computador, un Mac chiquitito usado, me acuerdo, y ahí fue cuando... Un buen inicio. Un buen inicio, sí. Y así como fue como me metí a mi primer curso donde empecé a aprender a programar. ¿Y ahí cuál fue tu primer debut? ¿Con qué comenzaste? ¿Partiste al tiro con algo, me imagino que con primero algo más fácil de desarrollar y después pasamos a cosas más sofisticadas? ¿Dónde estuvo ese...? No, me metí al tiro a hacer aplicaciones móviles. Ah, ya, partió al tiro sí, con el plan de fondo. Con lo mismo. ¿Ya? Y nada, empecé a jugar, me metí a varios cursos, empecé a jugar y empecé a hacer ciertas aplicaciones. ¿Alguna en especial? De hecho, hice unas para las empresas de mi padre incluso en ese tiempo. En el principio eran muy básicas, eran unas especies de calculadoras de márgenes, pero todo lo que fuera jugando y me hizo aprender cada vez más de lo que es el desarrollo. ¿Y en qué momento, bueno, avanzando en el tiempo, partimos a los 12 años, desarrollaste aplicaciones móviles, pero ahí nos estamos quedando, si bien el mundo del desarrollo tiene esta flexibilidad, ¿verdad?, de poder hacer un montón de desarrollo sin necesidad de tener como el estudio profundo. Me imagino que en algún momento te fuiste profesionalizando en este gusto, ¿cierto?, por el desarrollo. Sí, efectivamente. Bueno, después de eso fui de esas personas raras que le encantaba aprender muchas cosas, así que me di millones de cursos durante toda mi trayectoria. Y después, bueno, entré a la universidad también el emprendimiento por eso mismo, por esa misma noticia que te conté, siempre me llamó la atención, me ha gustado mucho, entonces entré a la universidad a estudiar ingeniería civil con un programa que se llama NACE, que es un programa específicamente para emprendedores. Emprendedores, sí, me suena el programa. O sea, entraste gracias a efectivamente, este desarrollo previo que tuviste en el mundo de software, ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces ahí entré a la universidad. En realidad no sé si aprendí mucho desarrollo en la universidad, pero sí, obviamente me hizo expandir mis conocimientos en muchas otras áreas que obviamente antes no sabía. Y ahí también siempre seguí aprendiendo y en ese transcurso ahí es cuando empecé a hacer desarrollos para otras personas. Oye, ¿y en qué momento vino este quiebre? Porque de cierta forma, después en 2022 vino, ¿cierto?, este boom de la IA. ¿Eso fue un hito para ti en el cual partiste con MacTech? ¿O cómo fue ese quiebre de pasar de intentar a desarrollar aplicaciones sueltas, ¿verdad?, a fundar, ¿cierto?, una empresa que hoy en día, según entiendo, han desarrollado cerca de 50 proyectos a distintas industrias dentro del país? Sí, definitivamente fue un punto súper importante porque fue un milestone, digamos. Fue un punto en el que yo me di cuenta específicamente que pasamos de estas aplicaciones que podían resolver procesos dentro de la empresa específicamente, pero llegamos a un punto que ya no necesitaba ser pragmático. Era un punto que
ciertos procesos que necesitaban razonamiento también se podían automatizar. Y eso nos ayuda a reducir costos y muchos otros beneficios. Entonces sí, definitivamente fue un punto para decir, chuta, esta tecnología es súper potente, tenemos que sacarle provecho, básicamente. Oye, y bueno, entiendo que este negocio, ¿cierto? De MACTEC, que estas ganas de ser partner, ¿cierto? De las empresas chilenas en el desarrollo, parte todo con tu padre Arturo. Entonces me gustaría entender cómo has sentido tú este desarrollo de trabajo padre-hijo, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esta colaboración? Que la verdad es que, según lo que se ve, ha funcionado bastante bien y los ha llevado, ¿verdad? Bastante lejos. ¿Cómo ha sido este trabajo, ¿verdad? Desarrollado hasta el minuto. Sí, bueno, ha sido súper potente. Él obviamente tiene más de 30 años de experiencia, ha sido empresario toda su vida, entonces muy fuerte en el área de finanzas y muchas partes que obviamente yo no tengo la suficiente experiencia y yo lo complemento de otra forma. Entonces agarramos como esa sinergia al final que nos complementamos muy bien en habilidades, él hace una parte muy bien, yo hago una parte muy bien. Entonces, por eso decidimos armar este mono juntos. Oye, Matías, y para entrar un poco más en profundidad dentro de lo que es MACTEC, entiendo que en MACTEC ustedes están trabajando profundamente en el desarrollo de trabajadores virtuales. Para alguien que jamás ha escuchado este concepto, cuéntanos de qué se trata en lenguaje de negocios, menos técnico, ¿cierto? Sí, sí. Los trabajadores virtuales al final se pueden ver específicamente como una persona más, un colaborador que está dentro de tu empresa, que vive dentro de tus procesos, que trabaja como si fueras tú, pero obviamente no es un humano. Es súper beneficioso, obviamente tiene un proceso para poder adoptarlo dentro del ecosistema de la empresa, pero al final tapa esos hoyos finalmente que una persona sí o sí lo tiene que hacer, pero podemos poner una especie de máquina haciendo por lo menos un 80 o incluso en algunos casos el 100% del mismo proceso. Y esto no le quita el trabajo a la gente, que es quizás lo que muchos se están preguntando, o sea, si tuvieras, por ejemplo, imagínate que estás conversando, ¿cierto?, con un trabajador dentro de una gran empresa que está intentando implementar proyectos de IA. ¿Cómo le explicarías tú que esto no le va a quitar su trabajo y de cierta forma le va a ayudar quizás a potenciar? ¿Cómo explicarías todo eso a ese tipo de perfil? Es una muy buena pregunta. Bueno, hoy en día nosotros hemos vivido muchos proyectos con lo que es la inteligencia artificial en distintas áreas y nos damos cuenta que si bien es súper potente, todavía no está en la capacidad de ciertas cosas reemplazarlo totalmente a una persona. Necesitamos esa capacidad humana aún. Entonces hoy en día viene a potenciar. Viene Sigue siendo el cuello de botella. Exactamente. Viene a potenciar, viene a sacar un poco la cabeza humana de los procesos que no importan, los repetitivos, los que en realidad no estoy aportando con mi capacidad intelectual, versus donde yo sí realmente puedo aportar, sí puedo empujar la empresa y sí puedo dar mi granito de arena al final. Oye, ¿y algún proyecto destacable que hayan realizado hasta el minuto? Bueno, si se puede nombrar, entendiendo que quizás los nombres de la empresa es un poco más privado, ¿verdad? Pero ¿hay algún proyecto que te gustaría comentar o destacar que haya sido un caso de éxito para MACTEC? Sí, bueno, tenemos varios, con mucho gusto tenemos varios proyectos ahora, pero sí, hay algunos que efectivamente involucran trabajadores virtuales. Por ejemplo, hemos hecho en el área de generación de informes, por ejemplo, de generación de documentos, de extracción de información, que son al final como digo, estos trabajadores que se van acoplando en los procesos y nos ayudan a obtener información, colaborar con nosotros y también incluso atender, que hoy en día es lo más común en realidad, lo que es la atención a cliente, pero en verdad el potencial está mucho más allá, mucho más que el área de atención. Matías, ¿y hacia dónde tú ves que va a migrar todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial? Quiero decir, hoy estamos viendo un momento en el que los distintos actores, ¿verdad?, de la IA generativa, que es lo que genera más hype de cierta forma, como por ejemplo OpenAI, Anthropic, Google, están sacando cada día un montón de nuevos modelos. Sin ir más lejos, acabo de recién ver que el día de hoy ChatGPT lanzó la competencia de Cowork, ¿ya? Ya se están poniendo, digamos, en el mismo nivel. Entonces, entendiendo que esta industria avanza a pasos agigantados, ¿cómo visualizas tú, desde tu rol de CTO en MACTEC, ¿verdad?, los próximos 3, 4 años?
Sí, Es una pregunta difícil, es una pero... pregunta difícil. No, pero yo creo que todo está avanzando. Yo creo que de hecho, es más, yo creo que las empresas pequeñas están en una ventaja gigantesca hoy en día versus las empresas grandes. Las empresas pequeñas tienen la ventaja que como son pocos, la información está, digamos, como su manera de trabajar es más única, tienen la potencialidad de ordenar todo desde el principio, de funcionar de una manera agéntica, que me permita sacar el mayor valor a estas soluciones. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Yo veo en el futuro que todo se va a capturar, toda la información se va a capturar, los inputs. Por ejemplo, nosotros somos una consultora, todo lo que son transcripciones de reuniones, obviamente con consentimiento, pero todo lo que son transcripciones de reuniones, proyectos, información financiera, incluso todo se captura, todo es input dentro de un cerebro que vamos a estar formando. Entonces eso va a habilitar que los agentes puedan gatillarse en base a eventos dentro de esos inputs. Se genera una transcripción, agarro esa reunión, se genera una tarea, por ejemplo, esa tarea hace esto. Voy a tener puro agente interconectado porque toda la información va a estar ahí en un solo lugar. Oye, Matías, bueno, súper interesante aquí el tema porque, bueno, conversábamos con Arturo, ¿cierto? Que uno de los problemas que tienen normalmente las empresas es que quieren partir con este trabajo, ¿verdad? De IA intensivo, pero no tienen ordenada, ¿verdad? La casa, ¿verdad? ¿Cierto? Tienen su información desordenada por un montón de lados. Por una parte tienen los informes enterrados, ¿verdad? En carpetas, los archivos de Excel. Entonces, en ese sentido, y repito la pregunta porque me parece clave, ¿por dónde le recomendarías partir tú a un gerente, ¿verdad? Que quiere implementar inteligencia artificial en sus procesos dentro de la organización? Yo creo que la fase 1 es, primero que nada, ordenar esos procesos, entender cómo funcionan, cómo funciona el ecosistema completo, en el sentido de mi proceso parte aquí, pasan estos pasos, uso estos sistemas, básicamente mapear todo cómo funciona la organización, que obviamente, especialmente en empresas grandes, es un trabajo súper difícil. Por eso digo que de hecho las empresas pequeñas tienen una ventaja. Pero ordenar esta información, determinar cuáles son los flujos de información y de alguna manera armarlo para que esos flujos y procesos funcionen centralizados, conversen y también esa información esté unificada. Yo creo que esa es la primera parte antes de poder implementar cualquier cosa con inteligencia artificial. Claro, tener esa base. ¿Y qué valor tiene porque en muchos proyectos de inteligencia artificial muchas veces no se requiere solamente el tener la información de la empresa, se requiere quizás tomar información de otros lados. Entonces, ¿qué valor, cierto, tienen ustedes como Martech al añadir quizás integraciones adicionales? ¿Qué podemos lograr, verdad, en términos de desarrollo, sumando, verdad, integraciones dentro de la empresa? ¿Y qué limitantes tienen también ustedes para poder integrar, verdad, por ejemplo, no sé, servicio de impuesto interno quizás, o software, digamos, de diferentes otras organizaciones externas? Bueno, las integraciones son súper importantes, por lo mismo que mencioné. Al final lo que estamos buscando es, independiente sean datos de nosotros o datos que quizás son públicos o lo que sea, queremos que todo viva en nuestra base, queremos que todo esté relacionado, que hayan gatillantes o eventos que se ejecuten, que seamos capaces de capturar. Entonces necesitamos toda esa información. Ahora, obviamente, como tú dices, a veces hay limitantes, hay fuentes de información que son un poco más difíciles de obtener, pero las que son relevantes nosotros como Martech estamos creando integraciones, lo mismo que tú dijiste del servicio de impuesto interno, hemos hecho integraciones con ese fin de traernos esa información y que vivan en el ecosistema de la empresa y poder sacarle el valor que corresponde. Super, Matías. En una frase, ¿cuál dirías que es la propuesta de valor de Martech? En Martech hoy en día estamos como un partner ágil, que funciona rápido y que estamos dedicados a transformar la empresa digitalmente, a reducir sus costos, aumentar sus ventas y básicamente estar ahí por todo el camino de transformación digital. Matías, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y bueno, por supuesto, gracias por también estar impactando profundamente en esta transformación digital que están viviendo las empresas en Chile. Muchas gracias. Gracias a ti.